Muchas personas dicen misma. Sí, muchas personas dicen misma, volver. Por eso yo he dicho, no pasa nada, tú y Vivian, puede. ¿Ok? Y vuelve. ¿Tu mamá va a aceptar? Sí. Ok, sí, diciembre, no pasa nada. Hello. Hi. Hello, my baby. Misma. Mucho tiempo. ¿Dónde está? Aburrimiento. ¿Aburrimiento? ¿Por qué? No sé, no hay nada, solo sentada. Solo sentar. Mi habitación. Aburrimiento. Dios mío. Sí, mucho. ¿Tú hablando con tu mamá? ¿O no? Algún. ¿Por qué tú no vas a hablar? Ella va ¿Ah? ¿Ella va? a decir no. ¿Ah? ¿Yo te el teléfono? Yo no escucha. ¿Qué tú has dicho? Hay que sentar bien. El teléfono. Ano? Anong kausap? Sabi ko, ikaw gusto ko kausapin, hindi mama mo. Kausap. Oh. Ano yan? Ano? ¿Tú hablar con tu mamá este diciembre? No, seguro ella decir no. ¿Ah? Seguro ella decir no. Ella ha dicho no quiere. Pero él, Ah, no, seguro decir no. ¿por qué? Sí, Ano sabi? vuelve diciembre, que vuelve diciembre. Sabi ko, babalik ng Disyembre. Ano? Babalik ng Disyembre. No, yo he dicho tú. Tú después, Sí, solo yo. sí, ¿con quién? Con esta chica. Trabajaba de esto Malaysiano. ¿Cómo se llama esto? Esta chica trabajaba de una empresa. Va a volver a Pilipinas para vacaciones. Ajá. ¿Cuándo? Esto diciembre. Cuando tú quieres, tú venir aquí con ella. ¿Cuándo? ¿Ah? Ano? Ano yung masabi mo? Kaya ito dicho? Si yo quiero. Gusto mo. Yo quiero volver. Sí. Ejemplo, tú y Vivian, empezar. ¿No? Sí. Tú y Vivian. ¿Puede? ¿Qué tu mamá, Puede. ¿Qué tu mamá ha dicho? Ha dicho cuando tú quieres. Oh, sí, diciembre tú y Vivian. ¿Qué tú? Tú has dicho aburrimiento. Para empezar de clase. Sí. Sí. Mucho tiempo. Después tú has dicho no volver más. No volver. Yo no quiero volver aquí. Sí. Queda ahí. Sí, queda aquí.
Después, Muchas personas, ¿ah? ¿Ah, misma? muchas personas, muchas personas dicen misma. Sí, muchas personas decir misma, volver. Por eso yo he dicho, no pasa nada, tú y Vivian, puede. ¿Ok? Y vuelve. Ajá. ¿Tu mamá va a aceptar? Sí, Oh, ok, sí, diciembre, no pasa nada. Después otro año, ejemplo, Amir, así. Empezar tú y Sí. Vivian. No. ok. Ajá. Ya no volver aquí. No volver. Aquí. Sí. Porque, No. porque aburrimiento Aburrimiento. todos los días. Solo casa, ¿no? No pasar. No pasear. Ujú, Esto aburrimiento. ujú. Después aquí estudiar bien, ¿ah? Oh, diciembre con esta chica Pilipina, con Vivian, con tú y ella, así, para no volver más. No volver, no quiere. No quiere, Para siempre. por siempre. Mm. Después, ¿tú extrañar a Tati Raúl? Sí, Mm. Todos los días que tú hacer la casa. solo lavar plato, trabajar. Solo así, no pasar. Pero yo quiero no pasear. Por eso tú quieres volver. Y yo vuelve, diciembre. Diciembre, vale, no pasa nada. Diciembre tú vas a volver aquí. Para este año, Tati Raúl está contento. ¿Vale? No pasa nada. Ay, Dios mío. Aquí todos los días Tati Raúl tiene mucho trabajo. Pero hoy Tati Raúl cambiar. Tati Raúl cuando sábado y domingo tiene tiempo para todos, para pasar así. No como antes tiene mucho trabajo. Hoy tiene mucho trabajo lunes hasta sábado. Después domingo pasar así. Pero tú no salir, No, yo no salí, solo casa. solo casa. Internet tienes internet, ¿no? Que no, Mm, pero aburrido, no pasear, solo dentro de casa. Solo dentro casa. Pero no hay que olvidar Tagalog, ha? No, yo no olvidar. No olvidar Tagalog. Huwag mo kalimutan mag-Tagalog. Lagi ka mag-Tagalog tsaka English. Oh, Oo, yan tama. Nag-uupo ka. Sige, ipe-prepare ko. Yo preparar de dinero para bilete este Diciembre. No pasa nada. Mm-mm. Para cuando esto casa terminar, hay que decirme. Falta poco esto casa va a terminar. Okay na. Todo. opo. Hindi alam pasyal-pasyal dyan. Hindi ka pumapasyal sa may playa. Ako? No, pasyal? Hindi. 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 Bakit tayo? Kasi sa mami, sabi ni sa mami, bagay lang. Bahay lang. Bagay lang. Oo, bahay lang talaga. Ayokong si Chamameng ng pasyal. Ayaw na siya may magpasyal. Oo, okay. Wag ka na magpapasyal-pasyal kasi wala naman kayong baka delikado. Diba? Marami bandido. Maraming loko-loko. Diba? Opo. Opo. Pero cuando tú vas a volver aquí solo estudiar, ha?
Opo. Walang nobyo. No nobyo. No pwede. Okay na. Tate Raul, no pwede esto. Bawal na. Si Palo kay Tate Raul, no pwede nobyo. Aral lang. Aral lang lagi. Sige. Ayusin ko yung ticket nyo ni Vivian, Disyembre. Hindi ko alam paano, pero sige, pag-asan natin. Basta sa bahay ka lang dyan, huwag ka lalabas, lalabas, delikado kasi dyan. Mas maganda sa bahay Opo, lang. lalabas lang. Pag lalabas lang, pwede merkado, ganyan lang. Ganon. Pagka lalabas ng bahay, tapos pagkayari, pagkayari, maglalaro-laro, ganon, wag. Umiinom ka ba ng tubig ng Adicho, no hay que tomar agua de lluvia, ha? Ano to? Mineral. Toma, mineral. Chabame! Hi. Hello. Escúchame, tú aceptar misma venir aquí diciembre con Vivian. Ella puede decir, no puede decir nada. ¿Qué tú decir? Vete. Ah, okay. Yo no puedo decir nada. Okay. Solo misma y Vivian. 1 año. Eso diciembre. Ajá, muy bien.